Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy nuevamente la bienvenida a un nuevo video de Matemáticas 4, donde en esta ocasión estaremos dando inicio a un nuevo bloque. El nombre del bloque es el de funciones trascendentes y como ustedes pueden ver continuamos todavía con todo esto de las funciones, ya que en el bloque anterior hablamos de las funciones racionales. Para resumir, las funciones trascendentes se dividen en tres tipos: las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Pero no se preocupen, iremos viendo cada una de ellas. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, por favor, comparte el canal, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Ahora sí, podemos iniciar. Para iniciar con este nuevo bloque, vamos a empezar hablando de la función exponencial. Es el primer tipo de función trascendente que veremos. La teoría me dice que una función exponencial es aquella donde la variable independiente x aparece en el exponente y tiene una base constante a. Para que esto quede un poco más claro, también vamos a hablar de su forma general. La forma general de una función exponencial es esta que tenemos aquí, y me dice que f de x, esto quiere decir que la función depende de los valores de x, es igual a elevado a la x, donde x es un número real cualquiera. Esto que ustedes ven aquí, esta x, es el exponente al que se refiere la teoría, y a es la base que va a tener ese exponente. Me dice también que pues x es un número real cualquiera, puede ser exactamente desde menos infinito hasta más infinito, puede ser cualquier número, menos 100, menos 200, menos 500, o por la parte positiva 1, 5, 200, 1000, el que ustedes quieran. En cambio, el valor de a me dice que es un número mayor que 0, pero diferente de 1. Quiere decir que a no va a poder entrar dentro de los números negativos y siempre va a tener que adquirir un valor mayor que 0, pero diferente de 1. ¿Qué otra cosa me dice la teoría? Su dominio. Me dice que el dominio de una función exponencial es el conjunto de todos los números reales. Y esto se refiere a que prácticamente yo puedo escoger cualquier valor de izquierda a derecha con respecto a x. Por lo tanto, su dominio es el conjunto de todos los números reales sin restricción. Puedo tomar cualquier valor de izquierda a derecha y mi gráfica va a existir. Pero, dado que la base a es mayor que 0, la función exponencial siempre será positiva, por lo que su rango es el conjunto de números reales positivos. Quiere decir que mi gráfica, con respecto al eje x, hablando del dominio primero, mi gráfica va a existir de izquierda a derecha sin limitaciones en el plano cartesiano. ¿Sí? De izquierda a derecha siempre va a existir gráfica. Pero con respecto al rango, mi gráfica de una función exponencial solo va a existir para valores mayores que 0 con respecto al eje y. Quiere decir que solamente va a existir desde la parte que es el 0, desde el eje x que representa el 0, hasta valores muy grandes pero positivos. ¿Sí? Nunca va a adquirir valores negativos. ¿Qué más? Dentro de la función exponencial tenemos su modelo gráfico que tiene ciertas características que conviene analizar. Dentro de las características, la primera me dice que tienen que ser curvas suaves y sin saltos. Quiere decir que no tiene que haber espacios o puntos muertos donde no haya gráfica. Y las curvas deben ser suaves, no tienen que ser curvas, digamos, muy cerradas o curvas que prácticamente, valga la redundancia, su curvatura sea muy, muy pequeñita, ¿sí? También me dice que intersecan al eje Y en el punto 0,1, que pasan por el punto 1,A. Recuerden que A es lo que es la base de mi función exponencial, ¿sí? Es el número que está abajo del exponente. También me dice que jamás, pero jamás, una función exponencial va a cortar al eje X, nunca. Y también me dice que si el valor de la base a es mayor que 1, la función crece. Pero si el valor se encuentra entre 0 y 1, es decir, en valores decimales o fraccionarios entre 0 y 1,
la función en vez de crecer va a decrecer. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí nuestro plano cartesiano. Voy a traer a mi primera función exponencial, 2 elevado a la x. ¿Sí? Esta es una función exponencial ya que mi variable se encuentra en el exponente y es 2 elevado a la x. Esta es mi base y este el exponente. Lo que vamos a hacer es que a la x le vamos a asignar diferentes valores, los que ustedes quieran. Recuerden que esta es la variable independiente y ustedes escogen los valores. Yo en mi caso voy a ir desde -1 hasta 4. Entonces, si yo sustituyo -1 en mi función y la resuelvo, me da una cantidad de 0.5. 2 elevado a la -1 es igual a 0.5. Quiere decir que si yo ubicara esta coordenada en el plano cartesiano, estaría en -1,0.5, aquí. Luego, si sustituyo con 0, 2 a la 0 es 1. Por lo tanto, estaría aquí en 0,1. Con 1 sería 2 elevado a la 1, que me daría como resultado 2. Estaría en la coordenada 1,2. Luego aquí 2 elevado a la 2 es 4. Estaría en esta coordenada. Luego 2 elevado a la 3 sería 8. Por lo tanto estaría aquí. Y finalmente 2 elevado a la 4 es 16. Pero como se sale del plano cartesiano, pues no lo puedo ubicar. Si uno yo estos puntos con una curva suave, tendría esta forma. ¿Sí? Esta es una función exponencial creciente, porque el valor de a de su base es mayor que 1. ¿De acuerdo? Y vean que jamás voy a cruzar al eje x. Puedo pasar muy pegadito a él, pero jamás lo voy a cruzar. Vamos a ver otro ejemplo con la función 1/2 elevado a la x. Si yo hago lo mismo, con los mismos valores, por ejemplo, 1/2 elevado a la -1 es igual a 2. Entonces, si yo ubico esa coordenada -1,2, aquí iría el primer punto. Luego, 1/2 elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, ubicaría el punto 0,1 aquí. Luego, 1/2 elevado a la 1 es 1/2. Sería 1,0.5 aquí. 2, 1/2 elevado a la 2 sería 0.25. Estaría más abajito, pegando al 0. 1/2 elevado a la 3 sería 0.125, todavía más pegadito a 0. Y 1/2 elevado a la 4, 0.0625, todavía más pegadito a 0, pero sin llegar a 0. Si yo uno estos puntos con una curva suave, tendría esta forma. Y como pueden ver, la función es decreciente porque el valor de mi base a es una fracción o una cantidad entre 0 y 1. Ahora, vamos a analizar las características. Primera, son curvas suaves y sin saltos. En efecto, ambas son curvas suaves y que no presentan salto alguno. 2. Intersecan al eje Y en el punto 0,1. 0,1. Como pueden ver, ambas funciones exponenciales cruzan ese punto y esa es una característica que también se está respetando. Toda función exponencial va a intersecar al eje Y en el punto 0,1, es decir, aquí. Luego, me dice que pasan por el punto 1,a. Para la función azul sería 1, el valor de su base, que es 2, es decir, 1,2. Y vemos que ahí pasa. Para la función roja sería 1,1/2, ¿sí? Porque esta es su base. Entonces nos ubicamos en 1,1/2 y aquí está. ¿Ya ven? Cumplimos ese punto. Nunca cortan al eje X. Como pueden ver, ninguna corta al eje X. Pasan cerquita de él, pero no lo atraviesan. Y finalmente, si a es mayor que 1, la función crece, como la función azul, pero si es un valor entre 0 y 1, es decir, una fracción que no se pase de estos valores, de estos extremos, la función decrece, como la función de color rojo. Ahora, lo que vamos a ver
es el tema de las leyes de los exponentes. Este es un tema que ya se ve desde Matemáticas 1 en el bloque 5, pero es importante volver a verlo para tener una retroalimentación. Como siempre, vamos a empezar con un poco de teoría, que me dice lo siguiente. Las leyes de los exponentes son las reglas a seguir para realizar operaciones con potencias. La potencia de un término es el resultado de multiplicar ese término por sí mismo más de una vez. Al término se le llama base y a las veces que se multiplica por sí mismo es el exponente, mismo que se coloca en pequeño arriba y a la derecha de la base. Aquí tenemos este pequeño ejemplo, ¿no? Esta parte de aquí abajo es la base y esto de aquí arriba es el exponente. Esto me indica cuántas veces la base se multiplica por sí mismo. Vamos a ver cómo las leyes de los exponentes se aplican a este término en específico dependiendo de las condiciones que lo conformen. Tenemos entonces la primera ley, también llamada producto de potencias con la misma base. Me dice que cuando dos elementos iguales que están siendo elevados a un determinado exponente se multiplican entre sí, se pueden expresar como uno solo, es decir, como un solo elemento si se suman sus exponentes, pero se conserva la base. Por ejemplo, yo tengo aquí un número elevado a un exponente y lo multiplico por el mismo número, pero elevado a otro exponente. Esta multiplicación la puedo representar como un resultado, como un solo término, en el cual repito la base, pero sumo ambos exponentes. Por ejemplo, x cúbica por x cuarta. Como ambos tienen la misma base y se están multiplicando, voy a expresar el resultado en términos de la misma base, de x, y voy a sumar los exponentes, 3 más 4. 3 más 4 que me daría x elevado a la 7. Listo, eso es todo lo que hay que hacer. Vamos a ver otros ejemplos. M elevado a la menos 6 por m elevado al cubo. Repetimos la letra porque se están multiplicando m. Ahora vamos a hacer la suma. Menos 6 más 3. Menos 6 más 3, recuerden que este es un número más grande y es negativo, por lo tanto se conserva su signo y se van a contrarrestar. 6 menos 3 me daría 3, conservando el signo negativo me queda como menos 3. Por lo tanto, m a la menos 3 es el resultado de esta multiplicación. Pero aquí quiero hacer mención de algo importante. Matemáticamente hablando, no se ve bien que tengamos un exponente negativo. Por lo tanto, cuando esto pasa, hay que moverlo de su posición. Por ejemplo, si aquí lo estamos dividiendo sobre 1, recuerden que cuando no tenemos una fracción como tal, quiere decir que el término se está dividiendo entre 1. Pues lo que vamos a hacer es mover esto hacia abajo. Y me quedaría como 1 entre m cúbica. Cuando nosotros hacemos ese cambio de mover de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, el exponente cambia de signo. Por eso, cuando movimos esto hacia abajo, ya el 3 se vuelve positivo. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. X entre y elevado a la 4 por x entre y elevado a la menos 2. Noten que aquí la base es x entre y. Entonces la repetimos, x entre y. Y vamos a sumar 4 más menos 2. Al final esto quedaría como una resta como 4 menos 2, ¿sí? Porque son signos diferentes y se van a contrarrestar. El resultado sería x entre y elevado al cuadrado, porque es como si a este 4 yo le quito 2, me queda 2. X entre y elevado a la 2. Como este exponente ya es positivo, aquí no hay necesidad de aplicar este procedimiento como en el ejercicio anterior. Esto es todo lo que hay que hacer con la primera ley. Simplemente que cuando dos cantidades con misma base se multipliquen, lo expresamos como una sola base y sumamos los exponentes. Listo. Vamos con la segunda ley. La segunda ley me dice lo siguiente. Se llama potencia de otra potencia y ya me imagino
como que ya tiene por ahí una idea, ¿no? Me dice que cuando un elemento está siendo elevado a una potencia y a su vez este está siendo elevado a otra potencia, se puede expresar dicha operación manteniendo la base pero multiplicando los exponentes entre sí. Por ejemplo, yo tengo aquí un número elevado a una potencia. Si este conjunto lo elevo a otra potencia, puedo representarlo de una manera un poco más simple. Lo único que tengo que hacer es repetir la base y multiplicar estos dos elementos. Es todo. Vamos a ver unos ejercicios. 3 elevado a la 4, todo esto elevado a la 2. Entonces tengo una potencia elevado a otra potencia. Repetimos la base y multiplicamos estos dos. 4 por 2. 4 por 2 que es igual a 8. Se acabó. Bastante sencillo, realmente. Otro ejemplo. M cuadrada elevada a la menos 5. Repetimos la base y multiplicamos 2 por menos 5. Como estamos multiplicando signos diferentes, el resultado será negativo y 2 por 5 es 10. Es decir, m elevado a la menos 10. Pero aquí tenemos un exponente negativo. ¿Qué hacíamos con ello? Lo bajábamos para que quede como 1 entre m elevado a la 10 positivo. Y eso es todo. Vamos con el tercer ejemplo. X cúbica elevado a la y. Tenemos aquí nuestra base, la repetimos, multiplicamos 3 por y y 3 por y es simplemente 3y. Listo, se acabó. Eso es la segunda ley, potencia de otra potencia. Vamos con la tercera ley, potencia de un producto. ¿Qué nos dice la teoría? Nos dice que esta ley se presenta cuando hay una multiplicación entre dos o más términos y dicha multiplicación se eleva a un determinado exponente. Y dicha operación se puede descomponer en cada uno de los términos multiplicados elevados al mismo exponente que les afectaba. Vale. Esto puede resultar un poco confuso. Vamos a verlo con un ejercicio. Si yo tengo aquí una multiplicación de dos elementos dentro de un paréntesis, se están multiplicando dos números, digamos, pero esa multiplicación la estoy elevando a un exponente, cada término también se puede expresar como la elevación a ese mismo exponente. Vean, a por b elevado a la x es lo mismo que el primer término elevado al exponente que menciono por el segundo término elevado al mismo exponente. Simplemente estoy como que separando la multiplicación, pero conservando el exponente en cada término dentro del paréntesis. Por ejemplo, 3 por 4 elevado al cuadrado es lo mismo que 3 al cuadrado por 4 al cuadrado, esto que tenemos aquí. Y 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16 y 9 por 16 es 144. Eso es todo. Otro ejemplo. 2 por 3 elevado al cubo. Es lo mismo que yo haga 2 al cubo, esto que tengo aquí, por 3 al cubo, esto que tengo aquí. 2 al cubo es 8, 3 al cubo es 27 y 8 por 27 es 216. Y bueno, realmente esto es todo con la tercera ley. Basta con que la multiplicación la podamos descomponer en cada término elevado al mismo exponente. Simple. Vamos a pasar a la cuarta ley. La cuarta ley nos dice lo siguiente. También es conocida como potencia de una fracción y es muy similar a la tercera ley. ¿Qué nos dice? Nos dice que esta ley se puede aplicar cuando existe una división entre dos términos y en la cual dicha división está elevada en su conjunto a un determinado exponente. Por ejemplo, yo aquí tengo esta división a entre b, pero la estoy elevando a un exponente. Al igual que con la multiplicación, cada elemento lo podía separar y elevar al mismo exponente, en la división pasa lo mismo. Puedo tomar al numerador, elevarlo a dicho exponente y luego dividirlo entre el denominador elevado al mismo exponente. Ejemplo, 3 cuartos elevado al cuadrado es lo mismo que 3 al cuadrado entre 4
al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Segundo ejemplo, x cuadrada entre y cúbica elevado al cuadrado. Es lo mismo que yo separe x cuadrada elevado al cuadrado entre y cúbica elevado al cuadrado. Y vean aquí, tenemos otra de las leyes pasadas, que era la de potencia de otra potencia, o potencia elevado a otra potencia. En este caso, ¿qué era lo que hacíamos cuando se nos presentaba? Simplemente repetíamos la base y multiplicábamos los exponentes. 2 por 2 es lo que tendríamos aquí, y abajo 3 por 2. Pero la base aquí es la letra Y. Vamos a realizar las multiplicaciones. 2 por 2 es igual a 4 y 3 por 2 es igual a 6. Eso es todo lo que tenemos que hacer con la cuarta ley. Es casi como la tercera, simplemente que esta se aplica a las divisiones. Quinta y última ley nos dice que se llama división de potencias con la misma base. ¿Qué nos dice la teoría? Esta ley se puede aplicar cuando existe una división entre dos términos iguales, pero con diferente exponente, restando el valor del exponente del denominador al valor del exponente del numerador. Ejemplo, yo aquí tengo dos cantidades con la misma base, ¿sí? Esto solo se puede aplicar con cantidades que tengan la misma base. Tenemos aquí a la base A y a la base A, pero tienen diferentes exponentes. Vean que este tiene exponente X y este exponente Y. Lo podemos expresar como un solo término, como una respuesta, si tomamos a dicha base, la ponemos aquí y hacemos la resta del numerador menos el denominador. Ejercicios para que quede un poco más claro. Tenemos aquí 7 elevado a la 5 entre 7 elevado a la 3. Vamos a repetir nuestra base y hacemos la resta del de arriba menos el de abajo. 5 menos 3. 5 menos 3 es igual a 2. Y 7 al cuadrado es igual a 49. Listo, bastante sencillo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. 2 elevado al cubo entre 2 elevado al cubo. Sabemos que esto nos va a dar 1 como resultado, ya que estamos teniendo lo mismo en el numerador que en el denominador. Recuerden que cuando estamos dividiendo entre nuestra misma cantidad, el resultado es 1. Pero vamos a aplicar leyes de los exponentes. Como tenemos mismas bases, la repetimos y hacemos la resta. 3 menos 3 es igual a 0. 2 elevado a la 0. Si ustedes ponen esto en su calculadora, 2 elevado a la 0 es igual a 1. Dato muy importante y que quiero que recuerden, porque lo vamos a ver en otras asignaturas. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. No importa qué número sea. Todo número elevado a la 0 es 1. Incluso si es una letra. Por ejemplo, x a la 0 es 1. A elevado a la 0 es 1. 7 a la 0 es 1. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo. 4 al cubo entre 4 elevado a la 5. Repetimos lo que es la base y restamos 3 menos 5. 3 menos 5 es igual a menos 2. Tenemos exponente negativo. ¿Qué hacíamos? Lo bajábamos y quedaba como 1 entre 4 al cuadrado. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 4 al cuadrado es 16. Por lo tanto, el resultado de esta división es 1 entre 16. Cuarto ejemplo, 6 elevado a la 2 entre 6 elevado a la menos 3. Misma base, la repetimos y hacemos el de arriba menos el de abajo, es decir, 2 menos menos 3. Aquí tenemos una multiplicación de signos. Menos por menos me daría más. Por lo tanto, de que pareciera una resta, no lo era. Realmente ahora es una suma. 6 elevado a la 2 más 3, lo cual me daría 6 elevado a la 5. Último ejemplo.
x elevado a la 7 entre x elevado a la menos 2. Repetimos la base y hacemos 7 menos menos 2. Menos por menos me daría más y 7 más 2 es igual a 9. El resultado de esta división es x elevado a la 9. Vean que simplemente repetimos la base y al de arriba le quitamos el de abajo. Eso es todo. Muy bien, ya que analizamos cada una de las 5 leyes, realmente no es algo muy difícil, basta con que identifiquen qué tipo de ley es y cuál es el procedimiento a aplicar. Todo lo demás es bastante sencillo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy donde hablamos del primer tipo de funciones trascendentes, que son las funciones exponenciales. En los próximos videos estaremos hablando de las funciones logarítmicas y trigonométricas. También, sobre todo en la parte de las logarítmicas, estaremos resolviendo varios ejercicios de ese tema. Entonces, si el video te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. También, si no es mucho pedirte, que me dejes un comentario, te lo voy a agradecer un montón. Nos vemos la próxima en un nuevo video donde estaremos tocando un nuevo tema. Hasta la próxima.